La violencia infantil es de los temas más recurrentes que podemos encontrar y que desafortunadamente crece con el paso de los años. Los abusos a los que son sometidos las víctimas son muy difíciles de explicar, ya que además de la violencia física, podemos encontrarnos con situaciones en donde el agresor somete cruelmente hasta acabar con toda su dignidad humana, y en esta historia podemos darnos cuenta de ello. Victoria, Catarina y Elizabeth son 3 mujeres que vivieron en carne propia el aislamiento del mundo por parte del ser que debía protegerlas y cuidarlas de todo aquel que quisiera lastimarlas. Tras una desilusión matrimonial, la mujer arremetió en contra de sus 3 hijas, quienes tenían en aquel entonces 13, 11 y 7 años, y fue un caso tan grave que el gobierno de Linz, en Austria, de donde eran originarias las protagonistas, decidieron ocultar toda evidencia para no dañar más a las víctimas, daño que sus médicos consideraban que era irreversible. El matrimonio es sinónimo de felicidad y plenitud, pero cuando éste concluye, muchos psicólogos opinan que es mejor alejarse de la persona que alguna vez amamos, continuar con nuestra vida y aferrarnos a algo o a alguien que nos complemente en todos los sentidos para superar esta pérdida. Pero en este caso, fue todo lo contrario. Victoria, Catarina y Elizabeth asistían a un instituto en Austria cuando su madre de 53 años, que por cierto se desconoce su nombre para evitar represalias, actuó de forma normal tras una repentina separación que acabaría con la tranquilidad de las niñas. Hasta ahora se desconocen las causas de su separación, pero se dice que el matrimonio ya tenía problemas de años atrás, que eran imposibles de resolver. Como parte de este proceso, la madre de las niñas pensó que sacarlas del instituto era la mejor opción para superar la separación, así que cierto día se presentó al instituto para informar a los profesores que las niñas ya no asistirían por asuntos personales, y aunque los profesores le pedían que no las privara de esta manera, ella solo se negó una y otra vez asegurando que recibirían clases particulares en casa y asistirían a los eventos escolares si eran requeridas. Tal era la terquedad de aquella mujer que no les quedó más a los profesores que aceptar lo que su tutor exigía. Pero este no sería el único as bajo la manga para iniciar con su plan. Durante el proceso de divorcio, la mujer le suplicó al juez que no las separara de sus hijas, que ella las cuidaría y amaría por ambos. Su padre, que entonces era un segundo magistrado del Tribunal de Apelación de Linz, solo permanecía en silencio mientras veía las súplicas de su exmujer. A él no le quedó más que pedirle al juez que accediera a esta súplica, ya que estaba consciente que ella las protegería, como lo había hecho desde que las llevaba en su vientre. El hombre en ningún momento se negó, es más, la apoyó en muchos sentidos, pero bien dicen por ahí que tus decisiones pueden resultar contraproducentes, y el problema se agravó cuando su exmujer recibió toda la custodia. Pero una vez que la obtuvo, le negó el verlas. Es imposible creer que nadie se hubiera dado cuenta de que todo esto llevaba un fin, pero la respuesta es muy simple. Para tener a la ley de su lado, la madre de las pequeñas inventó una aberrante historia acerca del maltrato que recibían las niñas por parte de su padre. Al ser abogada, conocía perfectamente las acusaciones que podrían perjudicar a un padre para que las autoridades le negaran las visitas. Ella decía que era un monstruo sádico, que abusaba de ellas cuantas veces quería, algo que no era cierto, ya que él era de los más amorosos padres que pueden existir, y las consentía en todo lo que las niñas pedían. Esta atención fue descrita como el detonante de su venganza. Si el matrimonio ya había finalizado, entonces ¿por qué prestarle más atención a ellas? Esta situación le enfureció, porque de ser el amor de su vida, pasó a ser un segundo término. Al ser aisladas de la sociedad y de su padre, la mujer comenzó con la segunda fase de su plan malévolo para hacer de su vida un infierno sin que ellas se percataran. Y digo esto porque jamás pasaría por tu cabeza que al alejarte de todo, iniciaría una tortura psicológica que podría afectarte para toda la vida. La mujer obligaba sutilmente a sus hijas a permanecer encerradas, sin ninguna posibilidad de salir. Jamás usó el poder físico, solo les pedía cariñosamente que obedecieran. Las pequeñas no podían asearse, ni mucho menos cambiarse de ropa. También les impidió tener contacto con el mundo exterior, quitándoles la televisión y radio para que no se entretuvieran ni enteraran de nada. Su padre en reiteradas ocasiones las buscó para tratar de hablar con ellas, pero su exmujer le aseguraba que las niñas no querían verlo, ni saber de él. Mirándolo fijamente a los ojos, y con una increíble seguridad en cada palabra, le informaba que le guardaban rencor por su separación. Mientras que las niñas, cuando preguntaban por su papá, les decía que él ya tenía otra familia, que incluía hijos nuevos. Las niñas no entendían esto,
y solo se ponían a llorar por horas y horas hasta quedarse dormidas. No conforme con el maltrato psicológico que ejercía día tras día, las mataba de hambre. La más grande de ellas le pedía a su mamá comida para las 3. Tenían tanta hambre que terminaban comiendo todo lo que encontraban en el cuarto, que permanecía en completa oscuridad, a lo que su mamá solo les decía falsamente que les prepararía una rica cena, pero luego de esto, no volvía sino hasta días después. La mujer había despertado un mal sentimiento hacia sus hijas. En sus planes no estaba matarlas, sino verlas consumirse lentamente, así como ella se sentía por dentro. Su divorcio le había desquiciado y provocado un mal comportamiento contra los seres que juraba que amaba. Esto continuó por días, asegurándose de que las persianas de la casa estuvieran constantemente cerradas, para evitar que los vecinos curiosos se dieran cuenta de lo que ocurría. Los muebles fueron vendidos para dar la apariencia de que el hogar había sido abandonado. Pero uno de los vecinos notó que algo muy extraño ocurría dentro de la casa, por lo que decidió llamar a la policía para que ellos hicieran una revisión de arriba abajo que finalizara con sus dudas. Fue de esta manera que la policía arribó al lugar, y cuando la mujer abrió la puerta, los elementos notaron que la casa estaba en penumbras, ya que había quitado todas las bombillas para que los curiosos no notaran el estado tan deplorable en que se encontraban. La policía insistía en que los dejara pasar, pero ella se negaba afirmando que de no llevar una orden, no podían entrar a su hogar. Ante tales negativas, la policía entró a la fuerza, quitando a la mujer de su camino. Ella solo corrió al cuarto de las pequeñas, y cual muralla les impidió el paso. De nueva cuenta los elementos la empujaron, y lo que encontraron detrás de esa puerta fue sumamente desgarrador. Las pequeñas estaban en el suelo recostadas encima de excrementos, orina y desperdicios, mismos que alcanzaban hasta 1 metro de altura. Estaban rodeadas por ratones, que pasaban de un lado a otro desesperados por esconderse. Las niñas, al ver la luz de las linternas de los oficiales, solo se levantaron y trataron de protegerse entre ellas mismas. Uno de los elementos se acercó y ganó su confianza para sacarlas de aquel pestilente lugar. Las niñas estaban muy pálidas ante la falta de luz solar, así que cuando los rayos tocaron su piel, una de ellas gritó que le quemaba, por lo que fue cubierta con una manta para evitarle más daño. Luego del rescate, las 3 hermanas fueron recluidas en un centro especial que atendía casos de abuso doméstico y recibieron terapia intensa para adaptarlas a su nueva vida. Su mamá al principio recibió prisión preventiva en un área especial para reclusos mentalmente inestables, y pocas semanas después de haber comparecido ante el tribunal de Klagenfurt, fue acusada por los delitos de tortura y lesiones graves, asignándole una pena de entre 5 meses a 5 años de cárcel. El tiempo en prisión dependía únicamente de su comportamiento, por lo que podía salir en cualquier momento. Esta decisión indignó mucho a los vecinos del barrio de donde eran residentes, ya que la pena no cubría los 7 años de maltrato que había causado a sus hijas, pero el tribunal se justificó afirmando que durante el tiempo en que llamaron a declarar a la madre al menos 9 veces, los magistrados no hallaron ningún motivo para que la condena fuera más alta, y por más investigaciones que realizaban, era mejor cerrar el caso y prestar atención a las 3 víctimas. Victoria, Katarina y Elizabeth no fueron las mismas después del abuso que les causó su propia madre. Cuatrao Kubelka, una de las terapeutas que trató a las 3 chicas, explicó que su desarrollo físico y psicosocial era catastrófico. Katarina, la mayor, reaccionaba muy agresiva y no mostraba síntomas de recuperación. Ella era la más afectada, ya que tras su liberación estaba gravemente desnutrida y casi anoréxica. Las más pequeñas de sus hijas, por el contrario, necesitaban otro tipo de terapias para aceptar su terrible infancia. En las primeras semanas después de su liberación, una de ellas se escondía bajo un banco de la cocina del centro hospitalario, porque era el lugar más oscuro que había. Por 7 años habían permanecido en la oscuridad, y la luz natural lastimaba sus ojos. Esto fue descrito por la psicóloga como lo más complicado de la terapia. Además, habían desarrollado un lenguaje propio e ininteligible que describió como una variante del alemán, idioma que las niñas desconocían. Incluso después de 1 año de terapia, la hermana mediana, Elizabeth, que ahora tiene más de 20 años, se encontraba confundida. Únicamente se quedaba mirando al suelo apoyada en una sola pierna, mientras los médicos le hacían preguntas, y luego se ponía a llorar de forma desesperada. En el caso de Victoria, la más pequeña de las 3, respondió rápidamente al tratamiento, ya que de acuerdo con su médico, su cerebro no había alcanzado a procesar todas las secuelas que su madre le había provocado. Al terminar su tratamiento, las hermanas se reunieron de nueva cuenta con su padre,
quien les hizo saber que nunca se olvidó de ellas como tanto presumía su mamá, y que les pedía perdón por no haber estado cuando ellas lo necesitaban. Y seguramente pasa por tu cabeza, ¿y la mamá de las pequeñas, qué fue de ella? Pues hasta hoy se desconoce su paradero, o si aún continúa cumpliendo su condena. Años después salió a la luz que la policía únicamente asistió al lugar por amenazas del vecino, que había denunciado los hechos por meses. Austria se estaba recuperando del secuestro de Natasha Kampusch, una niña que había sido privada de su libertad en ese mismo año, cuando se dirigía a su escuela. Así que esta historia de una madre que encierra a sus hijas en su propia casa no era creíble para las autoridades, y se burlaban de él asegurándole que solo quería llamar la atención. Pero no fue sino hasta que amenazó con demandar judicialmente a un funcionario del ayuntamiento, que actuaron rápidamente para evitar que los medios se enteraran de esto. La familia, de quienes se desconocen los apellidos, continúan aislados de la lente pública para que el avance que han tenido las jóvenes no sea quebrantado por terceros. Su desarrollo fue positivo y complicado al mismo tiempo, pero se dice que aún tienen un vago recuerdo de aquella mujer que bajo la palabra te amo les hizo vivir en carne propia la peor pesadilla. Este es un hecho que tiende a repetirse una y otra vez, y lamentablemente alguien pudiera estar en esta situación, en estos precisos momentos, y jamás lo sabríamos, o posiblemente sería demasiado tarde cuando se difundiera. Es muy triste saber que muchos casos se pueden frenar a tiempo, pero ante tanta indiferencia, es imposible que ocurra. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Este video fue gracias a la sugerencia de Kate Spencer, a quien envío un fuerte abrazo hasta donde esté. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.